Vamos a saludar a Andrés Rico, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenido a los micrófonos de Radio Red RC. Juan Fernando, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para todos sus compañeros y por supuesto para los oyentes. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Profe, la opinión suya. Uno de los hombres con mayor rango de popularidad en los Estados Unidos de América es Barack Obama. Barack Obama también ha sostenido que la situación de las redes se antoja ya fuera de las realidades y fuera de la racionalidad del ser humano, y que es necesario ponerle freno a las redes en virtud de los golpes que le viene dando a la democracia, porque es que, entre otras cosas, la democracia se ve con unos límites muy bajos para contrarrestar la libertad en las redes, el respeto en las redes, la violación sobre delitos que se cometen en las redes, pero no hay forma de contrarrestar eso, al parecer. Queremos la opinión suya. Juan Fernando, pues mire, efectivamente, bueno, el hecho de que sea más popular, hablando sobre todo hoy que estamos en el escenario de la popularidad, pues no necesariamente significa que estemos más cercanos por lo menos a la verdad o a una propuesta y una verdad en las redes sociales. Y quiero mencionar algo importante o 4 asuntos que yo considero que se conectan con esto que pues Obama visibiliza, pero creo que en el contexto electoral, en el contexto social, político y sobre todo en las redes sociales se digamos, da cuenta. Primero, efectivamente, es que el tema de las redes sociales hoy se apega sobre todo a esto del avance de la tecnología. Hoy tenemos una comunidad y una sociedad que se vincula más a poder participar. O sea, no estamos en la era de la televisión solamente, donde el ciudadano era espectador, sino que hoy estamos en la era de la sociedad que consume, pero también distribuye. Entonces, a partir de eso, pues hoy cualquier asunto, cualquier persona, cualquier fuente es tomado, o líder de opinión, es tomado como fuente de información, y eso es un gran, digamos, defecto también de esta sociedad que lo permite, porque es una democracia que, si bien ya me voy a dirigir a ese otro asunto. El otro elemento es este que usted mencionaba y que es bien importante, que también lo mencionaba Caterina, y era el de la democracia y la libertad. Y aquí yo creo que, si bien, claro, hay unas discusiones sobre la democracia liberal, algunos autores muy contemporáneos, Yuval Noah Harari, por ejemplo, lo menciona, el mismo Manuel Castells, un sociólogo español bien importante, que habla de la comunicación y la red, pero creo que hay un asunto que se ha venido mezclando y que hoy genera, creo que ese es el punto de atención, y es que detrás de la libertad de expresión se viene confabulando y dando algo que siento que es muy delicado y que se trata de mimetizar allí, es el libertinaje en la opinión. Una cosa es la libertad de expresión bajo el amparo que tenemos, digamos, bajo esa propuesta occidental de derechos humanos y bajo todo lo que significa realmente que en las redes sociales nos podamos comunicar y decir distintas cosas, pero esto no quiere decir que debamos confundirlo con libertinaje en la opinión, y es hacia lo que estamos yendo. Hoy estamos en un escenario que se permea porque constantemente la emocionalidad prima por encima de lo razonado, y esto también tiene una explicación que puede ser muy, digamos, de la rapidez. Es distinto un comentario que está pegado hacia la emoción, como lo vemos, puede ser dando descrédito a la institucionalidad, como lo vemos constantemente en el caso colombiano, pero si eso es emocional, eso es tomado como la verdad. Y recuerde, y hay algo fundamental, y de esto saben mucho más los psicólogos, pero digamos que en lo cognitivo, es fundamental tener en cuenta que la emoción se construye más rápida, porque es inmediata, pero la racionalidad no. Entonces, en la red social, donde vemos que hay comentarios muy amplios, que van más en el límite de la emocionalidad, sin duda, se están dando a ese elemento que les mencioné, que es el libertinaje en la opinión. Quiere decir que efectivamente las noticias falsas, la posverdad, la emocionalidad, la popularidad tomando como, desde lo masivo, tomando eso como si fuera la verdad del asunto, hoy llevan a algo que también debe tenerse en cuenta. Y es que en el ejercicio de la democracia, la polarización es natural. O sea, el tener distintos bandos e ideas, pero lo que sí no es natural es la radicalización. La radicalización es el fanatismo directo hacia un acto, hacia un hecho, sobre todo cuando esos hechos son tergiversados y cambiados. Entonces, las radicalizaciones que, por ejemplo, mencionaba Catherine, es fundamental hoy para estas personas que actúan detrás del teclado y que saben perfectamente que radicalizando desde la emoción pueden estar gobernando lo que se llama el espectro cognitivo. Y ese es el otro asunto que yo quería mencionar. Estamos en la era, estamos en el momento, estamos en el contexto, en el quinto escenario
de la guerra. Esto quiere decir la guerra informativa. Esto quiere decir la guerra que se libra en el espacio cognitivo. De hecho, si nosotros nos damos cuenta, y esto hasta se podrá ser analizado en el caso colombiano con el conflicto, esto podrá ser analizado con muchos otros hechos, importa más realmente ganar la batalla en la mente del ciudadano que ganarla en el terreno militar. Y eso es algo que pues hoy, por supuesto, hace parte de la democracia, de la discusión y sobre todo hasta qué punto se debe controlar. María del Pilar Rodríguez tiene pregunta. Profe, feliz tarde. Muy importante todo lo que usted menciona y además de eso, revisar las bondades de las redes sociales, la información para todos en tiempo real, la posibilidad de llegar a miles de personas, la globalización, la conexión, pero también de revisar esos lunares que generan la discusión y la afectación, en este caso, a la democracia. Las fake news, la difusión de falsos ataques, falsos argumentos, y entonces aquí surge la pregunta de cómo controlar y generar un equilibrio entre ese libertinaje y esa radicalización que usted menciona. Y aquí también uno se pregunta, ¿deben ser las mismas plataformas? ¿Deben ser los gobiernos para no quedar entonces en un límite entre la libertad de expresión y la cohesión de cada ser humano, pero tampoco entre una exageración, que es lo que también se presenta en redes sociales de lo que denominan basura? Y también me gustaría revisar cómo el tema de las redes sociales en el caso de la campaña presidencial. Hoy se conoce, por ejemplo, que el escenario es ahí. Federico Gutiérrez pauta en redes sociales, superando el gasto de Gustavo Petro, que también es superior. Los candidatos están en las redes. Rodolfo Hernández está gobernando o más bien haciendo también su campaña desde las redes, más desde que un escenario público. ¿Cómo controlar todo esto y cómo también revisar lo que está pasando en el caso de campañas presidenciales para las próximas elecciones por parte de los candidatos? Bueno, muchísimas gracias por su pregunta y es bastante neurálgica, sobre todo en dirección pues a la discusión de las redes sociales y digamos en la participación que bien usted menciona, es también las bondades, no se pueden estigmatizar las herramientas simplemente porque son mal utilizadas o porque tienen un uso, digamos, que no debería ser el objetivo, digamos, hacia la constante manipulación o a convencer desde las mentiras. Efectivamente, las redes sociales tienen una bondad importante y es que también crean redes. O sea, cuando hablamos de redes, hablamos de una sociedad que se hipercomunica. De hecho, una sola persona puede generar lo que define Manuel Castells como la autocomunicación de masas. O sea, ya no necesitamos de grandes plataformas o grandes líderes políticos, sociales o culturales, sino que una sola persona puede generar un comentario y a partir de él generar una masividad y masificación en su mensaje. Efectivamente son las bondades, también la información. Yo diría que también esto ha generado una superficialidad en cuanto a la información, porque la inmediatez, digamos, que confronta con también la discusión y la investigación. Esto quiere también decir que hoy, sobre todo las generaciones, quienes vienen ahora formándose en la escuela, en las escuelas de periodismo y comunicación, tienen el gran reto de no solamente participar en la inmediatez, sino de efectivamente pues aprovechar también el recurso de pues investigar un poco más, porque si no nos vamos a ver en un problema mucho mayor. Yo le quiero dar un dato con respecto a este primer punto antes de entrar a lo de redes sociales y campañas, y es el de pues en cuanto a las plataformas, el uso de las plataformas, y es que, por ejemplo, el Centro de Departamento de Estado para la Participación Global en Estados Unidos realizó un estudio que los oyentes pueden buscar en este momento en Google, lo pueden googlear ahí, sobre más o menos esos pilares del ecosistema de desinformación y también de propaganda, y lo hizo alrededor de un caso que hoy es coyuntural. Ese caso coyuntural es el de Rusia y Ucrania. Y uno de los elementos centrales allí es que si bien, claro, vemos los asuntos militares y todo lo que pasa en el terreno, digamos que es difícil controlar las redes cuando tienen apoyo y sustento de grupos y estructuras internacionales y de gobiernos internacionales. ¿Qué quiere decir? Usted puede, y vuelvo otra vez a que haga la búsqueda si así lo desean los oyentes, y es que vayan a RTTV, que es uno de esos medios de comunicaciones prorrusos, y ustedes podrán dar cuenta, por ejemplo, de cómo esto funciona como plataforma propagandística para difundir los ideales, las ideas y todo aquello que tiene que ver con el asunto desde la presidencia y desde lo que significa Vladimir Putin. O sea, entonces realmente el controlar creo que es algo difícil. Podríamos hablar también de otro caso, como fue en su momento, digamos, Donald Trump, quien fue de hecho censurado directamente por las acciones de grandes emporios comunicacionales. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de otras plataformas que usted pues bien puede tener cercanas, como son Instagram o Twitter, por ejemplo.
Entonces, mire, ¿qué significa también? Que esto presenta un doble riesgo. Y uno es que sí, podría darse un control de ciertos organismos, o mejor, de ciertas empresas. Pero a su vez, estos controles no se dan en dimensión a la neutralidad, sino que se dan en la dimensión hacia ser parciales hacia una idea afín. Puede ser en este caso agendas tal vez globalistas. Voy a volver a algo que, o a mencionar algo que dije en mi primera intervención, y es el asunto de la guerra informativa. También se conoce mucho como la batalla cultural, que es un concepto que lo han venido desarrollando algunos filósofos contemporáneos, por ejemplo. ¿Pero qué quiere decir? Y es que hoy es más importante controlar las formas de pensar de las personas, por lo cual también hay organizaciones y hay empresas que suman a ello, se suman a causas que son desde esa agenda global, que usted menciona, la globalización. Puede poner usted el ejemplo que quiera, esto sin quedarnos con uno solo, hay varios ejemplos. Entonces, digamos, la causa afrodescendiente puede ser tomada desde distintas formas de comportamiento, digamos, de redes sociales o de empresas y redes sociales que aquello que vaya en contra lo pueden censurar, por lo cual es un gran riesgo. Yo diría que no está, digamos, de parte de las plataformas, porque si lo hacen también bajo un condicionamiento ideológico, según lo que ellos consideren que debe publicarse, a lo cual es riesgoso. Entonces, realmente, ¿cómo controlar? Yo creo que esto tiene que tener un ejercicio directo hacia la acción ciudadana. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en cuanto a que efectivamente sean quienes lideren las agendas, lo que puede ser pues el control hacia efectivamente mostrar información imparcial, y que no contribuya más a esto que se está dando, que es la politización de absolutamente todo. Entonces todo es visto desde un espectro ideológico y a veces también hay hechos que podrán ser vistos desde las fuentes. Entonces las redes sociales me da cierto temor. Realmente yo creo que las plataformas se encarguen de controlar me da cierto temor, porque lo hemos visto y controlan según su sesgo ideológico, a lo cual me parece bastante delicado. Si hay por ejemplo, si hay una idea pro hacia algún movimiento en el orden internacional, pues hacia allá censuran y me parece muy, muy delicado. Ahora ya con el segundo elemento de las redes sociales y las campañas electorales, yo creo que estamos viendo también mucho de eso que usted menciona y tomo su palabra, asuntos basura, porque allí ideas se ven a veces pocas, pero también vemos que son tomadas y son sustentadas en algo que hoy prima. Y es que como estamos en la sociedad masa tiene un comportamiento emocional donde no necesita raciocinio o utilizar su raciocinio, sino simplemente la emocionalidad. Basta con que se dé un mensaje, pero no importa cuál es el mensaje, sino quién lo dijo. Entonces, si el actor A, ponga usted ahí el político que quiera, o el actor B, ponga el político que usted quiera, dice algo, no importa muchas veces lo que dice, sino entonces el quién lo dice, y se van sumando causas que pues llevan y conllevan de hecho a que efectivamente va a ser más problemático, porque estos líderes de opinión son tomados como quienes tienen la última palabra sobre varios asuntos. Entonces, efectivamente, las redes sociales hoy están siendo también plataformas que pueden ser de hecho muy importantes, pero son plataformas también de mensajes que lo que hacen muchas veces es manipular y controlar más esa mente de personas que poco reflexionan sobre lo que allí se les dice. Y pues hoy vemos que las discusiones se van por allí. De hecho, nada más mire el caso de Medellín. Por allí se regaña, estoy hablando de la alcaldía de Medellín, por allí se puede regañar, por allí se puede pelear, o por allí se llama la atención a un mismo secretario o a alguien con quien no se está a favor. Entonces termina siendo el conducto de hecho para que allí se lean los conflictos que tenemos en la sociedad. Las campañas están adaptadas y lo entienden. El show, mire TikTok, por ejemplo, cómo funciona y cómo a través también de las redes y de esa red en especial, pues porque es su formato, se crea más visibilidad que si se dan ideas. Pero así funciona esto y puede ser muy desafortunado. Creo que está también el uso que busquemos desde la comunicación darle y brindarle, pero efectivamente se requiere, creo que un comportamiento mucho más juicioso y más riguroso de parte también de las campañas y entender que no solamente es así que se pueden usar, también creo que hay que empezar a exigir ideas, un poco más de ideas, de concretar y de llevarlo hacia el espectro de las ideas. 12 del día y 22 minutos, estamos con el profesor Andrés Rico, con Magister en Altos Estudios Políticos de la UPB. Albeiro, ¿usted iría a hacer una pregunta o cerramos este punto? No, quería simplemente preguntarle que ese tema de las redes sociales como medios de comunicación no regulados genera, digamos, un efecto psicológico en las personas que accedemos a ellas, porque pues viene el manejo y, digamos, la forma como aparecen unas bodegas que comienzan a ejercer una presión y a psicológicamente afectar a las personas. ¿Hasta qué punto esas redes sociales tienen
posibilidad de llegarle a un alto porcentaje de la ciudadanía. Es decir, si tenemos algo que tenga que ver con esto, porque a veces uno opta más bien por no mirarlas, porque se encuentra y se enfrasca en una cantidad de peleas que terminan deprimiendo a las personas y muchas veces ocasionando un final triste, que es lo que realmente uno no quiere, porque ahí no tienen posibilidades de corregir o, digamos, en un momento determinado, como el caso que le pasó a Caracol con una noticia, que dieron una noticia que no había sucedido, entonces tienen ellos que tratar de volver a recuperar la credibilidad, porque la gente dice, hombre, pero ¿cómo nos van a vender mentiras cuando algo no pasa? Y es muy difícil, mientras que en las redes sociales lo dicho se fue y es como la flecha o la palabra Pero la suelta. pregunta es ¿cuál? No, ¿qué análisis qué análisis se puede hacer respecto a ese tema de qué, digamos, aplicación tiene dentro de la sociedad, en el caso de nosotros de Medellín, por ejemplo? Ok. Bueno, gracias pues por su pregunta y creo que es importante siempre llevarlo a lo cotidiano. Efectivamente las redes sociales tienen ese parámetro, de hecho hoy se presentan como los contendores más grandes de las aulas de clase. Las redes sociales están presentes en el celular de cualquier persona, no se necesita un avance tecnológico grande. O sea, era distinto cuando estábamos en el desarrollo tecnológico de la comunicación y la información hacia la imprenta. Es distinto cuando se estaba hacia la televisión, hacia la misma radio, de hecho, que fue tan importante para la política, hacia el cine, que hoy es tan fundamental sobre todo para vender narrativas, también propagandísticas. Uno cree que posiblemente, digamos, allí no se dan muchas cosas o no se cuenta el cuento de una manera, pero el cine ha sido una plataforma grande. Hay una comisión que nació hacia 1917 en visión hacia la Primera Guerra Mundial, que fue la Comisión Creel en Estados Unidos, que después llevaría a efectos propagandísticos hacia la Segunda Guerra Mundial y sería precursora o apoyaría muchísimos de los, digamos, de los asuntos propagandísticos alrededor de, no sé, de marcas como Walt Disney o marcas como lo que sería más adelante Marvel, ¿cierto? Todo este tipo de películas, por ejemplo, que creemos que son muy ficción, pueden llevar hacia eso y esa también narrar y mostrar una, digamos, de una forma asuntos, así como también lo ha hecho el comunismo, así como lo han hecho pues distintos regímenes y modelos ideológicos. Entonces, efectivamente este vínculo psicología, comunicación y sociedad tiene un elemento central que es también la cultura y sobre todo lo cotidiano del fenómeno. Es que las redes sociales están dadas a que puedan ser utilizadas, como les decía, en cualquier plataforma o mejor o cualquier artefacto tecnológico, no tiene que ser el más avanzado, porque realmente eso es lo que se necesita, que cada vez las personas tengan más acceso, sobre todo pues hablando que no necesariamente el acceso a las redes sociales significa que seamos alfabetos o conocedores mejor o estemos alfabetizados en el contexto de manejo de Internet, porque no ha sido así. Las redes sociales de hecho demostraron que había una gran brecha, la pandemia mostró que había una gran brecha entre el uso real de Internet y lo tecnológico y lo digital con respecto a la sociedad, pues porque todavía las universidades no estaban preparadas, porque bueno, los modelos, y hablando del caso de hecho de Medellín, no estaban en sincronía con eso, entonces tuvimos que avanzar como unos años durante esa pandemia en el uso real, en la alfabetización de lo que lo que es lo digital. Entonces, el uso de las redes sociales tiene esa dinámica y es fácil de usar, se usa en cualquier dispositivo tecnológico, no necesita un dispositivo avanzado. Y tercero, te permite ser partícipe también de lo que allí se dice. Entonces, reitero, si fuera la televisión que era el condimento, digamos, esencial, el ser espectador del ciudadano, pues era una cosa. Pero ahora también en esta sincronía sobre la libertad versus libertinaje, democracia versus, digamos, también modelos autoritaristas y digitales, pues entonces nos conllevan a que efectivamente a través, digamos, desde esa mimetización de la libertad, de los derechos, pues realmente nos venden discursos que terminan focalizándose en la sociedad y eso lleva a crear, digamos, unos modelos de opinión que pueden ser muy radicalizados y sobre todo que todos los días condimentan más el fenómeno. Mira el caso China. China vive un autoritarismo digital bastante fuerte y tiene un cortafuegos que es más o menos como una muralla digital que lo que hace es que evita que al interior del Estado se generen discursos contrarios al régimen chino. Pero sabemos que hacia afuera es totalmente distinto, es mucho más abierto, comercialmente, bueno, es más realista. Al interior es autoritarista. En el caso colombiano, cuando hablamos de
que a veces es una discusión que pues no creo que tenga sustento ni conceptual ni histórico. Cuando hablamos de dictadura, sabemos perfectamente que aquí no hay ni siquiera una cercanía, ni ha habido una cercanía a una dictadura, mucho menos digital. Aquí cualquier persona puede ir a comentar algo en redes sociales y a no ser que incumpla con los parámetros de la red, pues va a poder mantener ahí su comentario. Puede insultar a alguien y no pasa absolutamente nada, y es un fenómeno bastante típico en el contexto colombiano. Se habla de las instituciones sin argumentos, pero se habla emocionalmente y eso queda ahí en la imagen y queda en la mente de las personas que siguen a quien está diciendo eso. Entonces realmente esto lo único que hace es que integra emocionalidades. Esto integra, como dice también Byung-Chul Han, el mundo, el smartphone en las manos, el mundo en las manos a través del smartphone, y ahí termina llevando. Y si eso usted ya le suma un montón de asuntos más, como pueden ser las fotografías, una foto, pues hoy la imagen ya no podemos decir que habla por sí sola, porque efectivamente ya detrás de ella hay también una tergiversación y eso lleva a las redes sociales. Entonces el factor psicológico es el que está siendo siempre apuntalado, y sumo algo que ya había dicho, y es que estamos en un escenario del conflicto colombiano, del conflicto armado colombiano, el escenario político colombiano, que se hace a la quinta generación, que es la desinformación, la guerra informativa, el espacio cognitivo, que es fundamental en este caso. Sí. Al profesor Andrés Rico le agradecemos muchísimo habernos acompañado el día de hoy para discutir lo que verdaderamente tenemos que discutir a profundidad en el mundo occidental o en el mundo que tiene el demoliberalismo. Las redes hay que ponerles un muro de contención para que no atropelle la democracia y pueda sobrevivir la democracia misma, o se deben dejar abiertas tal y como están. Profesor, un abrazo grande para usted y le deseamos una buena semana. Gracias a usted, Juan Fernando, Caterina, y a cada uno de los participantes, y pues siempre a su disposición. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación.